Bueno, avancemos. Estuve viendo los problemas de capítulo 8, ¿verdad? Para mañana, y en realidad no están tan difíciles, no están tan raros. Em, Yo sí tengo sé, uno que le quería preguntar mañana. bueno, y me dicen, Eh, yo ya tengo el esquema, ¿verdad? No resuelto completamente, los valores numéricos no los tengo. De la guía 10 9 perdón, 8 9 y, y 10 sí, creo que hoy en la tarde, no me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba haciéndolo mientras estaba con la charla de, de Lía, ¿verdad? Así que no recuerdo muy bien qué fue lo que avancé. Me parece que fue toda la 10, ¿verdad? Toda o casi toda. Yo creo que sí fue toda. La guía 11 sí va a ser para ustedes, ¿verdad? Porque es que solo son tres problemas y básicamente se irá aplicando lo que ya se sabe. No es la gran cosa, ¿verdad? Para mí las más importantes son la 8 y la 10, ¿verdad? La 9 incluso estuve viéndola hoy. Sí sé que hay preguntas donde todas las guías, hay preguntas así específicas en donde yo deseo que ustedes entiendan que hay que ir a recordar cosas del parcial pasado, ni modo, ¿verdad? Porque tampoco, la idea tampoco es que lo olviden, ¿verdad? Que deseo que lo identifiquen y deseo que lo hagan, ¿no? Que vayan a recordar capítulo 6 y capítulo 7, que ahí el que medio palió la situación fue Alan, de ahí el resto dejó mucho que desear en esos dos capítulos, y que eran los más importantes, y se los advertí desde el principio casi, ¿verdad? Y bueno, piénsenselo bien, cuál es la diferencia entre eh, el principio del periodo anterior, con el final del periodo anterior y con este, para que los que quieran llevar seminario de verdad se organicen, porque si las cosas siguen así, pues va a ser muy difícil que les ponga el aprobado, ¿verdad? Mejor ni la pidan, ¿verdad? Si no tienen tiempo. Y porque uno de los objetivos del seminario es evaluación en base a resultados. Si no hay resultados, no hay calificación y punto. ¿Verdad? Así que piénsenselo bien. A medida avanzamos, es bueno que se vaya interpretando eh, los posibles escenarios. Y esa es la razón por la cual no voy a aceptar a nadie en seminario que no haya llevado las dos clases de radiación. A nadie, de verdad. No, que ya llevé las clases de orientación de física teórica y solo me hace falta seminario. No. Que ya llevé de energías renovables y me hace falta solo seminario para graduarme. No. Así de simple. Así de simple. Bien. Ayer, ahora sí, hablemos, ¿verdad? De las clases. Ayer estábamos hablando sobre el proceso de activación nuclear para una cantidad de núcleos padre finita. Entonces hablábamos de algunas cosas, como por ejemplo el factor de activación, que son cantidades, todas estas eran cantidades normalizadas, una variable temporal, ¿verdad? Normalizado al tiempo, al semiperiodo de activación, ¿ah? Algo que nos daba el comportamiento en el número 3, el comportamiento de los núcleos padre normalizado y
el comportamiento de los núcleos hijo. Esto puede decirse que es la cantidad de núcleos hijo, como también puede pensarse que es la actividad de los núcleos hijo. Por ahí aparece en el libro una nueva variable que es z, zd. Eh, Básicamente son la misma cosa, ¿verdad? Pero solo que una es actividad y otra es cantidad de números hijo, número de núcleos hijo. Y como son cantidades normalizadas, resulta ser la misma cosa. Así que no lo puse por no cargar de tanta cosa, ¿verdad? Que puede resultar tediosa a la larga. Bueno, también podríamos decir que hay una especie o un análogo al tiempo característico, pero de la activación, debido a la activación, mejor dicho, que sería el tiempo característico para los núcleos hijo, en donde en principio se alcanzará la actividad máxima de los núcleos hijo. ¿Verdad? Entonces hablábamos del comportamiento, ¿verdad? Decíamos que, pues, por lo general íbamos a tener factibilidad de activación nucleica para aquellos factores de activación menores a 1. Pero tampoco, pues no tan pequeño, ¿verdad? Porque en realidad sí se alcanza rápidamente, pero es para tiempos en los que no se puede, por así decirlo, este, que son tan pequeños como para estarlos monitoreando, eh, pues vamos a básicamente inutilizar todo lo demás, ¿verdad? Imagínense que nos pasamos, entonces más bien la actividad va a ser menor y no el máximo, que es lo que se quiere. Pues de todos modos, encontrar estos, o sea, llegar a estos factores de M tan bajos, del factor de activación tan bajos, son difíciles en la práctica, son bastante difíciles. Eh, bueno, hablábamos de una actividad másica o actividad específica en donde decíamos que había una dependencia directa de la afluencia de neutrones. Y bueno, si teóricamente pensamos que esta afluencia es muy grande, esta actividad, según las expresiones, también debería ser grande. Pero lo que sucede es que más bien tiene un límite asintótico y es a lo que llamaremos la actividad específica teórica del núcleo hijo, ¿verdad? Ahora bien, esta actividad teórica es, por así decirlo, cuando tenemos una afluencia muy grande de neutrones. Luego decíamos sobre los modelos que ya habíamos visto, el modelo de saturación o el modelo de depresión o de agotamiento, ¿verdad? Depresión o agotamiento de núcleos padre comparado al de saturación, que tenemos una cantidad infinita de núcleos padre. Y es que el modelo de saturación lo vamos a poder utilizar en únicos dos casos. Y va a ser cuando este factor de activación que depende de la activación específica del núcleo padre con el decaimiento del núcleo hijo sea mucho menor, o mejor dicho, menor que 10 a la menos 3. Si esto es así, entonces puede modelarse para ese único núcleo objetivo como el modelo de saturación. La otra forma es que en realidad se tenga un tiempo de activación muy corto, muy corto. ¿Qué tanto? Pues corto comparado con el tiempo eh, el periodo de semidesintegración de los núcleos, perdón, no el periodo de semidesintegración, sino el tiempo característico, ¿verdad? Del núcleo hijo. Tiempo característico del núcleo hijo. Comparado con eso, entonces se puede aproximar.
Esto ya sería una aproximación. Mientras que si el factor de activación es menor que 10 a la menos 3, eh, es muy factible que esta aproximación sea muy, pero muy cercana al comportamiento real. Aquí tenemos estos aspectos de actividad específica. Si se fijan, es específica. En principio, mm, pues sí, debe depender de el factor de activación, que no va a ser el mismo para el núcleo, por ejemplo, de iridio o el de cobalto. Y además, si pensamos que la fluencia es la misma, también dependerá de el número de núcleos padre por unidad de masa. Entonces, lo que vemos es algunas diferencias, como por ejemplo que al aumentar la fluencia, parece ser eh, que se puede alcanzar una actividad específica mayor para el iridio 192 que para el cobalto 60. Y el valor asintótico, que sería el teórico, la actividad específica teórica, cuando el flujo o la afluencia de neutrones es muy grande, están acá. El del cobalto es 1131 y el del iridio es de 1215. Aquí tenemos algunas diferencias tanto del factor M, que es lo que mayormente estará influyendo en esta diferencia, ¿verdad? Entre el iridio 192 y el cobalto 60. No obstante, notamos que tienen un comportamiento similar. Esto estaría relacionado con el modelo de agotamiento o de depresión. Fíjense por otro lado qué es lo que sucede con el molibdeno 99. Aquí lo que tenemos es más bien los núcleos hijo, ¿verdad? Estos son los núcleos hijo. Acá sería un enriquecimiento de neutrones del iridio 191, aquí un enriquecimiento con neutrones del cobalto 59 y aquí un enriquecimiento de molibdeno con, eh, bueno, un enriquecimiento para el molibdeno 98, para el molibdeno 98. Ahora bien, fijémonos que el molibdeno en realidad no tiene un comportamiento muy similar a estos, ¿verdad? Tal parece ser que a medida de esto se hace muy grande, continúa como una línea recta. Así que más bien parece que este es un modelo de saturación. Lo que sucede es eso, ¿verdad? Que el factor M para el molibdeno 99, que está representando la sección eficaz para el molibdeno 98, eh, la afluencia de neutrones respecto a la constante de decaimiento del molibdeno 99 es menor que 10 a la menos 3. Por eso vemos este comportamiento, cosa que no sucede con estos dos. No les quiero escribir directamente que es depresión, porque también hay ciertas diferencias entre el iridio 192 y cobalto 60. Por el momento, digamos que ambos se pueden comportar o modelar con el modelo de depresión. Pero hablaremos de otro modelo en donde eh, comienza a tener mayor influencia para el iridio 192 y no tanto para el cobalto 60, ¿verdad? Así que digamos que abiertamente, a grosso modo, es depresión. Bueno, una consulta.
Bueno, entonces, esta es una tabla en donde se están dando algunos datos para estos tres eh, nucleídos que son bastante importantes en física médica o en la clínica. Ya hemos visto el molibdeno 99 decae por un proceso de beta menos a tecnesio 99 estable y metestable. Tenemos una probabilidad para cada uno, ¿verdad? Eh, los fotones emitidos del tecnesio 99 metestable son usados en las cámara gamma o estudios de medicina nuclear convencional. El tecnesio 99 resulta ser un nucleído con mucha versatilidad a nivel químico, ¿verdad? Es el hecho que se puede eh, fabricar sustancias a base de diferentes compuestos para cuestiones muy específicas, ya sea para ver comportamiento de riñones o solo de tiroides o solo de vasos o arterias, en fin, ¿no? Se pueden fabricar sustancias y el tecnesio 99, perdón, es muy versátil para todas ellas, por eso es que se usa mucho. El cobalto pues, se usa más, ustedes tal vez lo recordarán de las charlas del periodo pasado, del simposio. Son usados para tratamientos de teleterapia con haces externos y el iridio suele utilizarse en instalaciones de braquiterapia, que es eh, tener la fuente radioactiva muy cercana a una lesión. Así que son elementos de mucho interés. Fíjense, tenemos que el periodo de iteración para el cobalto es de 5 años, para el iridio es de un poco más de 5 años, para el iridio es alrededor de 73 días y para el molibdeno son 66 horas. ¿Verdad? También va en función de qué es lo que se ocupa para cada qué, ¿verdad? Para cada cosa. Bueno, el núcleo padre del cual se extrae el cobalto 60 puede ser el enriquecimiento o la activación del cobalto 59, iridio 191 y molibdeno 98, como lo habíamos mencionado. Las reacciones suelen ser de este tipo. Lo que sucede es que hay un emisor gamma que es debido al cobalto 60 en un estado excitado, ¿verdad? En un estado excitado. Ustedes recordarán que en realidad es la misma probabilidad. eh, Se tienen dos fotones gamma por cada emisión, por cada desintegración, por así decirlo. Bueno, pero la reacción es con la emisión de un fotón gamma mientras se está activando el cobalto 59. Aquí tendríamos el iridio 191, también tenemos una reacción en donde se emite un fotón gamma y para el molibdeno también. ¿Vale? Aquí tenemos las secciones eficaces para cada uno. Fíjense que para el iridio es más grande que para el cobalto. ¿Vale? Y esto tiene que ver con diversas cosas, ¿verdad? Con el tamaño del núcleo y la capacidad que tiene el núcleo para capturar neutrones. Bueno, bien, el molibdeno resulta ser algo que es muy difícil, parece ser muy difícil de lograr eh, eh, por, por interacción de neutrones con el molibdeno 98. Por lo general estos son productos de fisión, ¿verdad? Es mucho más factible un producto de fisión para el molibdeno 99. Bien, nada más. Aquí tenemos la actividad teórica y la actividad práctica. Fíjense que la teórica es
Cuando la afluencia es mayor, resulta que no es así porque la práctica es mucho más pequeña, si se fijan, ¿verdad? Porque en realidad hay que tener en cuenta diversas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo la activación del núcleo hijo, ¿verdad? Eso hace que la actividad específica del núcleo hijo baje, las constantes de decaimiento, ¿verdad? Durante el tiempo de activación, ¿verdad? Y otras cosas más que iremos viendo en el camino. Esta tabla nos relaciona nuevamente, ¿verdad? Para los tres elementos o nucleídos importantes. Ahora los factores, ¿verdad? El factor de activación, ¿verdad? Y parámetro X, Y y Tmax, tal y como se calcula acá. Aquí está el resumen. Entonces, la actividad teórica del núcleo hijo estaría representada por la constante de decaimiento del núcleo hijo y la relación entre el número de núcleos inestables del hijo y la masa, ¿verdad? La actividad másica de saturación, que será para el modelo de saturación, más bien está representada con la sección eficaz de los núcleos padre, la relación entre número de núcleos y masa, pero del padre, y la afluencia. El parámetro de activación, este ya lo hemos visto bastante, y el tiempo, perdón, la variable característica relacionada al tiempo característico del núcleo hijo, en donde se tendrá la actividad más alta. Evaluado este término acá, tendríamos simplemente, ¿verdad? Evaluado en YD, que era 1 sobre X, evaluado en X max, o el tiempo característico. Entonces tendremos el punto máximo, que esto después va a estar representado con la cantidad máxima de núcleos inestables y con la actividad máxima, ¿verdad? Posible durante la activación. Entonces tendremos la actividad máxima que está representado evidentemente con el punto del comportamiento más grande, por así decirlo, de los núcleos hijo, la afluencia y, eh, y estos parámetros de sección eficaz del padre y la relación entre núcleos y masa, ¿verdad? Cantidad de núcleos y la masa. Y por último, el tiempo característico para el hijo en estas circunstancias, ¿verdad? En estas circunstancias, resulta que no solo es el tiempo, eh, más bien es el tiempo normalizado al periodo de semiactivación, que al tratarlo en términos del periodo de semidesintegración del núcleo hijo, para tener, bueno, ya una variable un poco más acorde, entonces más bien se relaciona con el, esta variable relacionada con el tiempo característico, pero con el periodo de semidesintegración y el factor de activación. Bueno, bien, esto como resumen. Como resumen, entonces, por ahí se suele tener, puede ser útil, ¿verdad? Obtener una relación entre el tiempo característico del núcleo hijo y el periodo de semidesintegración, ¿verdad? Quizá para, bueno, en principio para intentar prever el tiempo que se va a esperar después
Bueno, mediante la activación, durante la activación, en función de cuánto tiempo o periodo de semidesintegración se espera del núcleo hijo. ¿No? Que esto no lo podemos poner a mano, ¿verdad? En realidad, ustedes recordarán de física nuclear, de clases de física nuclear, en realidad este periodo de semidesintegración es más bien una probabilidad con la que la partícula atraviesa la barrera coulombiana. Está relacionado con la probabilidad de que la partícula atraviese la barrera coulombiana. Entonces no lo podemos poner a mano, es más bien una característica del núcleo y de las características electrostáticas del núcleo. Bien, aquí tenemos un gráfico de esta relación en donde vemos que básicamente para el iridio y el cobalto son la misma cosa, porque está normalizado al periodo de semidesintegración, ¿verdad? Y van de la mano, ¿verdad? Estas cosas van de la mano. Entonces, básicamente son lo mismo porque puede ser analizado con el modelo de depresión y para el molibdeno, fíjense que no comparte las mismas propiedades o las mismas características porque más bien esto obedece más al modelo de saturación. Bueno, y nada más. Este es un gráfico de la actividad específica. Um, a ver, aquí no nos dice. Ajá, el inciso A es el del cobalto. Esta primera. Y el B es el del iridio, 192. Pues fíjense que en realidad este punteado es el de el modelo de saturación, ¿verdad? Acá tendríamos el máximo o el tiempo característico y esta es la actividad específica respecto al tiempo de activación, ¿verdad? Eh, bueno, lo que vemos es, lo que teníamos era algo que ya sabíamos. Si el factor de activación es bajo, porque la afluencia de neutrones es baja, entonces la actividad específica aumentará lentamente, como sería este escenario, ¿verdad? En donde tenemos 10 a la 3 neutrones incidiendo con el material. Bueno, que en este caso es cobalto 59. ¿Verdad? A medida aumenta la afluencia, para un caso en donde tenemos 10 a la 15, vemos cómo mejora mucho, ¿verdad? El proceso de activación nuclear. Y se puede dar en relativamente poco tiempo, dependiendo de cuál sea la perspectiva, ¿verdad? Que se tiene. Lo que sucede es que tenemos dos grandes problemas aquí. Y es que activar cobalto 59 con neutrones, primero, implica tener una muy alta fluencia de neutrones para que esto sea factible. Y segundo, se va a tardar 2 años, ¿verdad? Más o menos 2 años en alcanzar esa actividad máxima, ¿verdad? Máxima. Ahora bien, esto es en 800, más o menos, podríamos decir casi 900 curies por gramo. Las, eh, ac- las pastillas utilizadas en la clínica suelen tener una actividad total de más de 30.000 curies incluso, ¿verdad? No solo de 900, pueden ser entre 15 y 30.000 curies, lo que nos diría que en realidad necesitamos una fuente pues de varios gramos, ¿verdad?
de varios gramos, quizá unos 4 o 5 gramos, y no suele ser así. Las pastillas no suelen ser de tantos gramos. Si lo es, si es una pastilla con bastantes gramos, pues es posible que sea un producto eh, de activación neutrónica, ¿verdad? Si no, es porque posiblemente sea em, un producto de fisión. Pero bueno, entonces imagínense eh, tener un producto de 2 años, pues mejor lo bajamos a unos que a un año si se quiere, ¿verdad? Para no esperar tanto, ¿verdad? Y entonces proveer más gramos para alcanzar una actividad de unos 20, ¿verdad? Unos 20 curis quizá, o 30.000 curis. El, la contraparte, ¿verdad? De esto es si miramos ahora el proceso de activación para el iridio. Noten que es mucho más rápido y esto va de la mano con la sección eficaz específica para el iridio, que es bastante mayor. Entonces, a una misma fluencia, a mismos valores de fluencia de neutrones, resulta que esa activación se puede dar en menor tiempo. Ahora bien, esto es relativo, ¿verdad? Porque aquí estábamos diciendo que prácticamente se dan 700 curis por gramo, ¿verdad? Después de un tiempo de activación de quizá 30 días. Así que esto sigue siendo relativo si pensamos en el escenario en donde em, el periodo de semidesintegración del cobalto es de aproximadamente 5.7 años, pues básicamente diríamos que esta fuente em, tiene como una especie, algo así como un tercio de, del periodo de activación para alcanzar el máximo. Si hablamos que el periodo de semidesintegración del iridio es de unos 78 días, pues por ahí la lleva también, ¿verdad? Digamos que es más o menos el doble. Así que es relativo. Y resulta, esta relación relativa está determinada por el modelo eh, que lidera el comportamiento de ambos, ¿verdad? Tanto para el cobalto como el iridio, que es el modelo de agotamiento, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Pues fíjense, algo que sucede es que por más que se alcance, o sea, la única forma en la que alcanzaremos actividad teórica es si tenemos una afluencia de neutrones infinita. ¿Ah? Por muy grande que sea, en realidad no vamos a alcanzar ese valor, ¿verdad? Ni para el cobalto, ni para el iridio. Y entonces suele suceder eh, en, en el que se especifica un factor asociado, o sea, que nos pueda determinar o con el que podamos asociar para predecir la actividad máxima de activación de los núcleos hijo en función de el núcleo, perdón, en función de la actividad teórica, actividad específica teórica, ¿verdad? Si decimos que en realidad la actividad más máxima será un factor F que multiplique a la actividad teórica, entonces podríamos, digamos, predecir cuánto y a qué tiempo se dará el máximo de la actividad específica, ¿verdad? Respecto a esa actividad teórica. Ahora, la actividad teórica la habíamos descrito así, ¿verdad? Como lambda de NA entre AP.
que este es el número de Avogadro y este es el número de nucleones o número máximo. Y entonces esto puede ser expresado como un todo, ¿verdad? De esta forma, la actividad máxima específica. También puede ser escrita como sigma P, NA a P, la afluencia y este factor exponencial, ¿verdad? Esto pues hay que recordarlo, ¿verdad? Es este que teníamos por acá, ¿sí? Uno es el teórico y otro es el máximo. Entonces, eso nos lleva a la conclusión, pues de que ese factor F debe escribirse como eh, M por E, por el exponencial, ¿verdad? Y como argumento, M entre 1 menos M, logaritmo de M. Donde, bueno, esto por cuestiones de exponenciales, por reglas de exponenciales, puede pasar aquí como exponente y entonces tendríamos algo como m luego de la simplificación, m a la 1 entre 1 menos m. Perdón. Resulta entonces que este factor que nos está dando la predicción de la actividad específica máxima puede ser descrito en función de el factor de activación, que ustedes recordarán que esto es relacionado de esta forma, ¿no? Lo mismo que venimos usando. Este factor M resulta muy útil, ¿verdad? Porque nos relaciona la forma en la que se está activando los núcleos respecto a la forma en la que se está desintegrando el nucleoide. Ah, bueno, aquí está. Acordado. Me había fijado que ahí está. Bien. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esto es introducir nuevamente un factor, bueno, algo que M sea algo así como alfa, phi, punto, donde alfa resulta que es la relación entre eh, la sección eficaz y la constante de decaimiento, solo por simplicidad, ¿verdad? Aquí está. Y entonces vamos a obtener una función para f de esta forma, ¿verdad? Que al graficarlo nuevamente, ¿verdad? Debido a la similitud de los modelos y que estas son cantidades normalizadas, el comportamiento para el iridio del cobalto es exactamente el mismo de esa F, así que de ese factor F o esa fracción F, así que puede traerse predicciones debido a la actividad específica teórica, ¿verdad? Que es mucho mayor a la máxima alcanzada. Y bueno, para SF del molibdeno, fíjense que el molibdeno casi ni existe, digamos, ese factor F. ¿Por qué? Porque como está bajo el modelo de saturación, en realidad diríamos que no hay una diferencia apreciable entre la actividad teórica con la actividad máxima alcanzable, ¿verdad? No existe diferencia. O no existe una diferencia apreciable, salvo el escenario en donde tenemos una afluencia muy grande, ¿verdad? Muy grande, que es bueno cuando esperamos que, bueno, esperamos siempre que el modelo de saturación falle eh, después de una cantidad de neutrones incidiendo, ¿verdad? Resulta que para el molibdeno va a ser una cantidad mucho mayor que para el cobalto o el iridio 199. Bien.
Bien, ¿alguna consulta? ¿Una duda? Lo que continúa es hablar sobre la posibilidad que habíamos mencionado al inicio de este capítulo, en donde decíamos que, bueno, tenemos una muestra de núcleos padre, eh, podemos decir ese del iridio 191, que eh, luego de la reacción aparece un iridio 192 más un rayo gamma. Ahora, nosotros tendremos una cierta, en el material tendremos una cierta abundancia, ¿verdad? Si pensamos que inicialmente, ¿verdad?, en un entorno I, la abundancia del iridio 191 es del 100%, ¿verdad? Digamos que toda la muestra es de iridio puro, iridio 191 puro, que el iridio 191 es estable. Después de la reacción, ¿verdad?, en otro instante, I2 o 2I, posiblemente ya no tengamos el 100% de iridio 191, sino que tengamos simplemente el 85, por ejemplo, ¿no? Lo que nos deja que por el proceso de activación, y el 15%, ¿verdad?, del iridio 191 ha pasado a ser iridio 192, ¿verdad? En ese escenario, al continuar con el proceso de activación para alcanzar una actividad específica, digamos que este es el 191 iridio, para el 192, el iridio 192, entonces que al inicio es del 15%, después, o mejor dicho, 2i, ¿verdad? Ese sería el escenario 2i. Cuando tengamos el 3i, que será un instante después, este iridio 192 va a disminuir su, 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 su abundancia, tal vez a un 10%. Lo que quiere decir que en el escenario I3 tendremos una abundancia de iridio 193 del 5%. Por ejemplo, ¿verdad? Este solo es un ejemplo esquemático. Entonces, resulta ser pues que es necesario analizar no solo la activación del núcleo padre, sino que, bueno, como se está analizando el decaimiento de los núcleos hijo, en principio se tiene en cuenta la presencia de núcleos hijo que van a decaer, ¿va? Si existen los núcleos hijo que van a decaer, también existirá una probabilidad de que los núcleos hijo puedan ser activados, ¿va? Eso tiene una reducción, bueno, esencialmente tiene una reducción en la actividad máxima alcanzada eh, por los núcleos hijo, ¿va? Debido a que habrá un tercer núcleo que ha sido activado desde los núcleos hijo, que puede ser que sea estable o puede ser que sea inestable. Si es estable, entonces es una reducción tajante de la actividad específica del núcleo hijo. Si es inestable, pues habría que ver qué tipo de inestabilidad tiene, ¿verdad? Si aporta o no aporta al decaimiento, si deja núcleos en estado excitado, si hay emisión de fotones. Entonces eso ustedes ya lo saben, que mm, deberán de especificar, se deberá especificar la constante de decaimiento de cada uno para posteriormente eh, dar como resultado una constante de decaimiento efectiva, ¿verdad?, que estará acorde con
todos los procesos de decaimiento que tiene el núcleo inestable. Y bueno, eso es lo que continúa, ¿verdad? Verificar la dependencia o mejor dicho, la probabilidad de activación nuclear de los núcleos hijos. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Tiene como la misma forma del capítulo 10, ¿verdad? Las ecuaciones. Son muy parecidas. Sí, sí. Eso es lo bueno de capítulo 12, que es muy parecido a capítulo 10, así que los resultados los recuperamos rápidamente, ¿verdad? Ya no derivamos tanto las funciones resultantes, solo las recuperamos y las modificamos convenientemente, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces si no hay consultas, bueno, pasen feliz noche. Mañana, por cierto, mañana ¿a qué hora será la reunión? A las 7 siempre. Yo creo que las 7 está bien.